Este es el primer libro de una serie de libros que me planteo escribir. Durante muchos años he leído ávidamente libros que evalúan la creencia religiosa, judaísmo y cristianismo en particular, pero en este nuevo proyecto he querido hacerlo desde otro ángulo. Por supuesto que seguiré manteniendo el análisis basado en el estudio académico, histórico y científico, pero ahora incluiré un elemento adicional, un elemento que constituirá parte importante del análisis. Este elemento es una versión de la Biblia, en este caso, el primer libro, el Génesis. Esta versión del Génesis carece de inmoralidades y absurdos, más bien refleja valores que hoy en día nosotros consideramos como dignos de realización, dignos de llevar a cabo. Valores como la humildad, como el respeto al ser humano, como la tolerancia, como la bondad genuina y sin coerción, como la justicia o como la búsqueda del saber. Por supuesto, no estoy infiriendo con ello que la Biblia carezca de valores. De hecho, hay muchos relatos que están llenos de amor y compasión, pero lamentablemente hay muchos relatos que también están llenos de odio, de intolerancia, de cosas nocivas para una sociedad y para la sociedad del mundo en general. Valores, o más bien antivalores, que reflejan un pensamiento primitivo y barbárico que no era de extrañar en épocas antiguas. Es por eso que he querido hacer, aparte del análisis que llevo a cabo de cada versículo del Génesis, una versión paralela, una versión que llamo Génesis extraterrestre. Una de las temáticas recurrentes a lo largo de la Biblia es la elección de seguidores que obedezcan, no cuestionen y tengan un papel servil. En el Génesis extraterrestre y en las futuras versiones de los demás libros de la Biblia, se exalta a aquellos que lo merezcan por su comportamiento y la trascendencia de sus actos, y son ellos los que tienen el honor de hablar con el Creador de lo existente. Antes de llevar a cabo el análisis académico del libro del Génesis y de contrastarlo con el Génesis extraterrestre, dedico un capítulo que trata el contexto histórico necesario para entender el contexto bíblico, en el cual indico las influencias que tuvieron los autores bíblicos en sus mitos de creación y las diferentes fuentes que luego de ser editadas conformarían lo que hoy conocemos como el Pentateuco. Si bien en este primer libro se realiza una evaluación del Génesis, creí necesario hacer referencia a otros pasajes bíblicos, bien fuera porque encontrara un paralelismo importante o alguna contradicción, para hacer énfasis en el hecho de que la Biblia no es un libro monolítico, sino una colección de libros escritos por diferentes autores a lo largo de muchos siglos, con muchas similitudes de pensamiento, pero donde también se presentan diferentes ideas. A continuación presentaré de una forma resumida y puntual algunos de los temas más problemáticos que he podido encontrar en el libro del Génesis. Los israelitas, siendo una sociedad patriarcal y machista, a menudo representaban a la mujer como incitadora al pecado y de incorrecto proceder. Por ejemplo, la mujer es la que come el fruto prohibido y le convence al hombre de que lo coma, con lo cual esta gente justificaba la subyugación de la mujer ante el hombre. Las dos hijas de Lot emborrachan a su padre para tener sexo con él y así procrear hijos con él. Sara sigue las órdenes de Abraham y aún se dice que los males que Yahvé le había dado a la gente de Abimelech habían sido a causa de ella. Rebeca convence a Jacob para que engañe a Isaac y obtenga la bendición que iría a recibir su hermano Esaú, estando dispuesta a cargar con la maldición si su marido lo descubría. Raquel le roba unos objetos a su padre, es maldecida por hacerlo, aún así miente para que su padre no la descubra, y a causa de la maldición eventualmente termina muriendo. La mujer del oficial egipcio al cual José servía lo acosa sexualmente, y ante la negativa de este hombre esclavizado, miente y dice que José la había intentado violar. Por otro lado, estos autores antiguos representaban a Yahvé como alguien que afectaba el libre albedrío de las personas arbitrariamente. Yahvé afecta la mente de Rebeca para que ella dijera las palabras que el enviado de Abraham quería oír. Yahvé predestina que Esaú fuera sirviente de su hermano Isaac. Yahvé hace o permite que hubiera magia que hiciera que la maldición que Jacob pronuncia sobre Raquel le causara la muerte. Yahvé mata a Er y a Onán, hijos de Judá, porque no le agradaba lo que hacían. Yahvé hace que el faraón tuviera un par de sueños como presagios de acontecimientos futuros, para que el rey egipcio liberase a José y usara sus poderes de interpretación.
Yahvé afecta la decisión de los hermanos de José de deshacerse de él, para que éste terminara en Egipto y se cumpliera el destino en el cual los descendientes de los hijos de Jacob vivieran en ese país. Parecía que los autores del Génesis no se dieron cuenta de que en varios de sus relatos se menoscaba el atributo de omnisciencia. Cuando se dice que Dios se arrepiente de haber creado al hombre, al darse cuenta que sus acciones tendían hacia el mal. Cuando se cuenta que Yahvé tuvo que descender desde el cielo para ver qué era lo que estaban haciendo los hombres que construían la torre de Babel. Cuando Dios le hace una prueba a Abraham para ver si este hombre le iría a obedecer. Como cualquier sociedad primitiva, los israelitas eran supersticiosos. Esto lo podemos ver cuando Abraham le dice a su criado que le ponga la mano bajo su muslo para hacer un juramento. Cuando Raquel deja que Lea tenga sexo con Jacob a cambio de una mandrágora. Cuando Jacob pone una maldición sobre quien hurtó unas figurillas y luego tal persona muere. O cuando Jacob le dice a su hijo José que le ponga la mano en el muslo para jurarle que lo entierre junto a Abraham. El libro del Génesis es uno de tantos libros bíblicos en donde queda expuesto el desconocimiento que tenían los israelitas respecto al mundo natural. En la cosmogonía israelita se refleja la creencia de que previo a la creación había un estado acuoso. Dios creó la luz y transcurrieron algunos días antes de que fuera creado el sol. Dios hace todas las estrellas instantáneamente y el sol y la luna son más grandes que las estrellas. Dios y los otros seres divinos se encontraban arriba, pasando las nubes. Se dice que la luz visible y las plantas fueron creados días antes de haberse creado el sol. Se creía que la luna emitía luz como el sol. Se dice que los organismos marinos y las aves aparecen al mismo tiempo, que las aves aparecen antes que los reptiles y que los mamíferos y los reptiles aparecen al mismo tiempo. El hombre es creado del polvo y la mujer es creada de la costilla del hombre. Las serpientes son los animales más inteligentes y hablan. Se afirma que hubo un diluvio universal, del cual no hay ningún registro geológico, y se muestra la idea supersticiosa de que el poner a unas ovejas a aparearse frente a unas varas moteadas hace que las crías salgan rayadas. Se piensa que la Tierra es plana, al tener un abismo, y este concepto queda expuesto en múltiples partes de la Biblia, como por ejemplo, cuando se habla de los extremos de la Tierra. En un sueño donde hay un árbol tan grande que llegaba hasta el cielo y desde el cual se alcanzan a ver todos los confines de la Tierra. Al poderse ver todos los reinos tras subir a un monte alto, o al esperar que toda la tierra no estuviera en invierno cuando llegase el fin de los tiempos. Incluso también se creía que el cielo estaba delimitado por extremos. El desconocimiento de cómo es el universo y qué tan viejo es, les hacía pensar que Dios había creado las estrellas para que duraran eternamente, sin tener la más mínima idea de que millones de estrellas dejan de existir cada día. La total dependencia de los sentidos para interpretar lo que se ve o lo que se siente llevó a los autores apocalípticos a concluir que las estrellas eran como pequeños puntos brillantes, que caerían sobre la tierra en el día del juicio final. Aquellas sociedades creían que si se subía al cielo se llegaría al lugar donde Dios y sus ángeles habitan, como se puede ver en las ascensiones de Elías y de Jesús, o la Nueva Jerusalén la cual desciende desde el cielo. Lo curioso es que la misma Biblia asegura que Dios le transmite conocimiento a su gente espiritualmente. Son tantos los ejemplos y las claras alusiones que dejan expuesto el entendimiento literal de tales ideas erróneas por parte de los autores bíblicos, que incluso un cristiano conservador como John Walton, profesor del Antiguo Testamento de la Universidad de Wheaton, en Estados Unidos, ha tenido que reconocer que los israelitas, así como las naciones que los rodeaban, no sabían que las estrellas eran soles, ellos no sabían que la Tierra era esférica, que se movía a través del espacio, ellos no sabían que el Sol estaba mucho más lejos de la Tierra que de la Luna, o incluso más lejos que las nubes o las aves que volaban bien alto. Ellos creían que el cielo era material, no gaseoso, suficientemente sólido para sostener la residencia de la deidad y para contener las aguas. Habrá algunos creyentes que negarán todo lo anterior y emplearán las racionalizaciones ad hoc para salvar lo insalvable. También habrá otros que intentarán minimizar todo esto alegando que no se le puede pedir al hombre antiguo una comprensión compleja del universo. Sin embargo, la misma historia refuta este pensamiento. En la antigüedad ya había gente que tenía ideas más acertadas que los autores bíblicos. Tales de Mileto creía que el pensamiento racional podía guiar a la comprensión del universo. También este sujeto especulaba que el sol y las estrellas no eran dioses, como era el pensamiento común, sino bolas de fuego. Pitágoras, uno de los primeros científicos experimentales, creía que la naturaleza podía ser descrita por números, es decir, por las matemáticas, y fue el primero en proponer que la Tierra era esférica.
Sus estudiantes, llamados los pitagorianos, propusieron alrededor del año 450 a.C. que el universo era esférico, con un fuego central que contenía una fuerza que controlaba todos los movimientos. Alrededor de este fuego, desde adentro hacia afuera, se movía la Tierra, la Luna, el Sol, los 5 planetas conocidos y las estrellas, es decir, no concebían que la Tierra era el centro de todo. Los pitagorianos fueron también los primeros en usar la redondez de la sombra de la Tierra sobre la Luna como argumento que apoyaba que la Tierra era un cuerpo esférico. Platón enseñaba también las ideas de Tales de Mileto y creía que los planetas eran esferas moviéndose en órbitas circulares. Él razonaba que la astronomía contribuía a la civilización de la humanidad. ¿Por qué estos hombres paganos tenían una idea mucho más clara del universo que los autores bíblicos? ¿Acaso al contrastarse la ignorancia de los israelitas con la sabiduría mundana de estos paganos, no se socava de alguna forma el alegato de los que aseguraban ser el pueblo que seguía al Dios verdadero? Si Pitágoras hubiese sido judío, los creyentes no estarían atribuyendo su teorema a la inspiración divina de Yahvé. Si los israelitas hubieran construido las pirámides egipcias, los creyentes no tomarían esto como prueba de que Yahvé existe. Si Pablo hubiera propuesto el concepto del átomo, como hizo Demócrito, los cristianos no tomarían esto como prueba de que Jesús se lo habría transmitido milagrosamente. Lo cierto es que desde el mismo primer capítulo del Génesis se muestra un intento del hombre por dar sentido a la vida y a la existencia de las cosas, un intento que termina por poner en cuestionamiento los atributos que el creyente moderno asume de Dios. ¿Acaso un Dios omnipotente habría necesitado de varios días para llevar a cabo la creación de todo el universo? No debió haber sido un acto instantáneo fuera de todo marco temporal. ¿Por qué crear un universo tan vasto? Lo único que realmente es necesario para la vida en la Tierra, tal como la conocemos, es el Sol y la Luna. Y si se alega que la creación de las estrellas era necesaria para que los seres humanos pudieran usarlas para orientarse, ¿por qué no solo crear la Vía Láctea? ¿Para qué crear las 100.000 millones de galaxias que contienen 100.000 millones de estrellas cada una, si ni siquiera son visibles en el cielo nocturno? ¿Por qué crear los agujeros negros, la materia oscura, la energía oscura o crear los neutrinos? ¿Para qué crear un universo que duraría miles de millones de años en extinguirse, si es que es cierto que el fin de los tiempos está cerca? Finalmente, para aquellos creyentes que se niegan a los hechos y que recurren al argumento ad hominem, les pregunto, ¿es justo que por la desobediencia de 2 seres humanos tenga que pagar el resto de la humanidad? ¿Castigarías a tus nietos, bisnietos y tataranietos con pesares, dolor y muerte si tu hijo te desobedece? ¿Acaso Jesús no dijo que el único pecado imperdonable sería negar el Espíritu Santo? Si así es, ¿por qué Yahvé no perdonó a Adán y a Eva por caer en la tentación producto de una serpiente y un árbol que él mismo había creado, sabiendo de antemano lo que ocurriría? Bueno, aquí termina esta introducción de la Biblia de los extraterrestres, parte 1, el libro del Génesis. En los siguientes videos narraré la versión que he escrito. Me parece que todo el mundo debería hacer tal ejercicio, tomar su Biblia y escribir una versión mejorada. Más allá de que cada quien le daría un giro diferente a cada historia, seguro que el común denominador sería un libro mucho más dignificante que el original.